Muy bien, por favor abra su Biblia, Isaías capítulo número 10, del versículo 5 al versículo número 19. Acompáñeme por favor, dice la palabra de Dios así: Estoy muy enojado, por eso usaré al rey de Asiria para castigar a los que me ofenden. Le ordenaré que ataque a este pueblo malvado, que le quite sus riquezas y lo pisotee como el barro de las calles. Pero el rey de Asiria cree que no está bajo mis órdenes, más bien dice que todos los reyes siguen sus instrucciones. Él no piensa más que en destruir y en arrasar a muchas naciones. Versículo 9. A este rey no le importó si se trataba de Carpemis o de Calno, de Halmat o de Arpad, de Samaria o de Damasco. A todas estas ciudades las destruyó. Por eso dice: he vencido a muchas naciones con más dioses que Jerusalén y Samaria. Por eso destruiré a Jerusalén, así como destruí a Samaria. Dios hará lo que ha planeado hacer contra el monte Sión y Jerusalén, y una vez que lo haya cumplido, castigará al rey de Asiria por su orgullo y su arrogancia. El rey de Asiria ha dicho: yo soy muy inteligente, todo lo hago con mi sabiduría y con mis propias fuerzas. Como un valiente he vencido a muchos reyes. Me he adueñado de sus países y les he robado sus riquezas. He arrasado con toda la tierra. He dejado sin nada a los pueblos como quien roba huevos de un nido. Nadie movió un dedo, nadie protestó. Pero Dios dice: el rey de Asiria está equivocado, porque ni el hacha ni la sierra son más importantes que el hombre que las maneja. ¿Dónde se ha visto que el bastón controle al que lo usa? 16. Por eso el Dios Todopoderoso mandará una enfermedad, una alta fiebre, dejará sin fuerzas a ese rey y a todo su ejército. El Dios único y perfecto es nuestra luz, y se convertirá en una llama de fuego. En un solo día quemará al ejército de Asiria como si fueran espinos y matorrales. Dios destruirá por completo la belleza de sus bosques, y sus huertos quedarán tan pocos árboles que hasta un niño los podrá contar. Hasta ahí. Vamos a ver un tema por cuestión de nuestro cuestionario, y es un tema que ha causado bastante polémica, pero que lo podemos comentar ahí en nuestros grupos familiares. Siguiente. En esta vemos al ejército asirio, que precisamente lo menciona aquí la palabra de Dios, un ejército muy poderoso que devastaba a ciudades enteras, controlaba, saqueaba, violaba y mataba a todas las comunidades. Entonces era un ejército realmente sanguinario y entrenado para la guerra. Siguiente. El tema que vamos a ver el día de hoy es juicio y castigo al pueblo de Dios. Y algo que vemos en este texto es usando a tu enemigo para castigar a los que ofenden a Dios. Siguiente. Muy bien, en Isaías capítulo 10 del 5 al 19 encontramos varias cosas. Una de ellas, el Señor menciona: estoy enojado, dice el Señor, por la conducta, por la rebeldía que el pueblo vivía delante de Dios, y situaciones de veras grotescas que ya las hemos mencionado. Después, en la parte B, dice: por eso usaré al rey de Asiria para castigar a los que me ofenden. Esto lo vemos en la parte B del versículo 5. Después, en el versículo 6 dice: le ordenaré que ataque a este pueblo malvado. Siguiente.
El rey de Asiria cree que no está bajo mis órdenes. Esto lo dice el profeta Isaías, ¿sí? Por parte de Dios. Dice, él cree que no está bajo mis órdenes. El rey de Asiria, versículo número 15, está equivocado. Es el hacha más importante que la persona que la maneja. Eso es lo que dice ahí en el versículo 15. Y en el versículo número 18, Dios lo destruirá por completo. Siguiente. Muy bien. El tema que vamos a platicar el día de hoy es de juicio y castigo por parte de Dios. ¿Por qué es un tema controversial? Porque hay muchas corrientes dentro del cristianismo que han mencionado que Dios no castiga, que vivimos bajo el tiempo de la gracia y que hagas lo que hagas, digas lo que digas, Dios no te va a castigar. Incluso mencionan algunas porciones bíblicas, mencionan al mismo Isaías, capítulo 53, donde dice que Él llevó todo nuestro castigo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la lámina. Existe una contradicción entre los predicadores de los tiempos bíblicos y los predicadores modernos. Fíjese que los predicadores o los profetas hablaban constantemente del juicio de Dios y le advertían una y otra vez al pueblo: ten cuidado, porque Dios va a establecer un juicio de acuerdo a tu comportamiento y a lo que tú estés realizando. Mientras que para los predicadores modernos, hablar del juicio, y aquí es donde vamos a empezar ya a entrar en un tema, les digo, polémico, mientras que para los predicadores modernos hablar del juicio de Dios es un asunto anticuado y antipopular, para los predicadores de los tiempos bíblicos era un asunto constante y de extrema urgencia. Fíjense que hoy, en nuestro contexto, observamos a infinidad de iglesias que no quieren tocar este tema de juicio, de castigo y de la ira de Dios. Se enfocan en la parte del amor, se enfocan en la parte de la misericordia, se enfocan en el tema de los milagros, se enfocan en temas como bendiciones. Y esto tiene un porqué. Esto es sumamente popular. A la gente, a todos nosotros nos llama mucho la atención y queremos que constantemente nos estén hablando de cosas muy buenas, de que Dios nos ama. Pero ¿sabe qué? Que esta situación no podemos separarla. No podemos decir nuestro Dios es un Dios únicamente de amor, sin mencionar que también es un Dios de juicio. Es uno de sus atributos y no debemos de olvidarlo por ningún momento. Algo, hermano, que yo he observado a lo largo del caminar con nuestro Señor es que vivimos un tiempo, hermanos, difícil. Le voy a explicar por qué. Vivimos en un tiempo que le podríamos llamar el abuso de la gracia. Tenemos todo, hermanos, para ser grandes hombres y mujeres de fe. Contamos con el Espíritu Santo, contamos con la palabra de Dios, contamos con un sinfín de herramientas que Dios ha proporcionado para que nuestro conocimiento de Dios sea más grande y podamos crecer juntos como pueblo, siendo esos carbones vivos, hermanos, para hablar de Cristo a las personas que hoy pues están partiendo sin esperanza. Pero resulta, hermano, que porque vivimos bajo el tiempo de la gracia y sabemos que Dios nos va a perdonar, porque lo dice su palabra, Él nos va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él lo va a perdonar, hermano. Pero no por ello quiere decir que tengamos que vivir constantemente en el pecado y tener una actitud terrible para con Dios. Así que, hermano, debemos de juntar esto perfectamente y no separarlo. Debemos de hablar de manera equilibrada de esta parte y no por llenar las iglesias, no por sonar mensajes muy populares o muy aceptados,
nos enfoquemos únicamente a esta parte de las bendiciones, sino también, hermanos, tenemos que advertir hoy en día que Dios va a establecer un juicio. Hermano, ¿habrá algo que Dios pase por alto? ¿Algo que Él no haya visto en nosotros? Él está al tanto de todo, hermanos. Perfectamente al tanto de todo. Y no podemos nosotros andar por la vida así como que, pues como no me ves, Señor, como no estás al tanto de esto, pues voy a hacerlo. Y cayendo en una situación del pecado muy lamentable. Esas actitudes, hermano, Dios no las va a pasar por alto. Y Dios en su momento nos lo va a hacer ver. Por eso es importante que hoy pues, hagamos un pequeño alto, una reflexión y analicemos esto, hermano. Hay corrientes en el cristianismo que han causado un grave daño. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, vivas como vivas, tú vas a ser una persona la cual va a alcanzar la misericordia de Dios, porque tú ya hiciste una decisión en Cristo, porque tú ya entregaste tu vida. Pero ¿y qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con este versículo que dice, sin santidad nadie verá a Dios? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede con todo eso? Así que, hermanos, vamos a platicar un poquito de esto que está ocurriendo hoy en día. Siguiente, para reflexionar, hermanos. ¿Qué opina usted de este tema tan controversial? ¿Castiga o no castiga a Dios? Usted dígame, hoy en día estamos viviendo bajo la gracia, porque a veces somos súper técnicos, nos queremos poner muy teológicos y decir, bueno, es que eran pactos antiguos, eran del Antiguo Testamento y hoy vivimos bajo un nuevo pacto, ¿sí?, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dígame usted qué piensa. Hoy en día, viviendo bajo este nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dígame usted, ¿Dios nos castiga o no? ¿Estamos nosotros exentos y podemos hacer lo que nos venga en gana? Podemos tener la actitud que querramos. Si queremos obedecer, lo podemos hacer. Dios lo va a pasar por alto. ¿Qué opina usted de este tema, hermano? Yo quiero que me ayude a participar. Por eso hicimos ya más reducida ahorita la parte del estudio, para que usted me ayude a participar, que usted aporte a este, y en los grupos familiares a este tema lo puedan comentar. Usted va a encontrar muchas cosas que digan, no, claro que Dios no castiga. Hermana Marta. También la palabra nos menciona que si nosotros pecamos, Dios se apartará de nosotros. Ese es el primer castigo. Mientras Él no esté con nosotros, es un castigo para nosotros. Esa es parte de lo que nosotros debemos también de leer en la Biblia, ¿no? Y de propagar y de decir. Muy bien. Así es, hermanita Marta, gracias. ¿Alguien más? A ver. Hablabas al principio de que Dios es amor y es cierto, Dios es amor. Dice la palabra que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Nadie tiene que decir eso de que es tentado por Dios. Lo que sí hay es una consecuencia de nuestras acciones, malas acciones. El pecado siempre va a tener consecuencias. Una de ellas, que acaban de decir, es que nos va a apartar de Dios. Pero claro que sí va a tener un pago es lo malo que haga. Hasta el momento lo dice también, hasta el momento que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y eso es lo que maneja Isaías, la restauración. ¿Algo más, hermano? A ver. Gracias, hermano. Hermana Eli. En Hebreos 12:6 nos dice claramente que es el que ama, disciplina, corrige. Dice que el que adopta como hijo, ¿no? El que acepta como hijo, somos hijos de él, pues él nos va a dar como nosotros lo hacemos con nuestros hijos cuando se equivocan. Entonces, para que no vayan a algo peor, pues corregimos. Finalmente habla de un castigo, de una suerte, de una corrección.
Así es. Entonces, ¿cuál sería el consenso, hermanos? Si hay una situación de castigo, si hay una situación de que Dios puede ejercer disciplina y puede ponernos un estate quieto, ¿sí? O porque ya estamos bajo el nuevo pacto, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos tomado esta decisión, pues yo me puedo comportar como se me dé la gana. Puedo fumar, puedo tomar, puedo hablar groserías, puedo andar maldiciendo, puedo andar haciendo todo lo que me viene en gana, porque Dios me lo va a perdonar. Y eso, hermano, ha ocurrido de manera lamentable. Podemos nosotros ver muchas veces la actitud y el comportamiento de la iglesia. Y es importante retomar ya de manera seria, responsable y cuidadosa. Dice la palabra que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Que tengamos cuidado de nuestra salvación. Que hagamos las cosas de manera seria para el Señor. No jugando, no vacilando, no haciendo lo que muchas veces observábamos en las iglesias, en Apocalipsis, haciendo de veras barbaridades, hermanos. Y tiene usted que tener claro esto, hermano. Sí va a venir un juicio, un castigo. Mi hermano Abel hablaba de consecuencias. Sí, claro que sí. Isaías nos lo decía perfectamente, hermano. Hay que revisar cada caso, porque no todos los casos son iguales, pero la pobreza está tiene un vínculo muy cercano con situaciones de pecado. Hay también situaciones de prueba, de dificultades, pero podemos ver esta situación. Entonces, mis hermanos, en ningún momento digo, Dios no te ama. No, claro que no, hermano, claro que no. Pero dejemos ya de caer en abuso, porque eso no es correcto delante de Dios. Y tiene usted que saber que si en algún momento estamos cayendo bajo esa situación, vea este ejemplo. Dios puede utilizar hasta su enemigo, el más pagano que usted se imagine. El más pagano, que usted diga, no, este nunca va a alcanzar salvación, pero de lo peor. Dios puede utilizar a esa persona para que usted reciba un castigo y una reprensión por parte de Dios. Así que, mis hermanos, pues como para qué jugar o para qué arriesgarnos con un tema como este, sino en verdad, hermanos, empecemos a caminar con honestidad, como decía Isaías, con sinceridad para con Dios. Entonces, comente esto en grupos familiares, hermanos. Por lo general, se oye mucho acerca de la gracia, misericordia, perdón, y por supuesto que todo eso es muy bueno, no lo podemos negar, claro que sí. Se oye mucho acerca de la gracia, la misericordia y el perdón. Siguiente. Pero si no enseñamos que Dios es un Dios de ira, entonces solamente estaremos presentando un solo lado y no la verdad completa. Hermano, nuestro Dios no se le pasa nada, por favor. Y tiene usted que entender esto y platicarlo en los grupos familiares. No porque Dios nos perdone, no porque Dios nos ame, no porque Dios sea un Dios de oportunidades y que constantemente nos está ayudando y nos está levantando, quiera decir que tengamos que vivir en el pecado. Siguiente dice, por tanto, como creyentes, maestros y predicadores, es nuestra responsabilidad enseñar ambos aspectos, la parte de la gracia, pero también la parte del juicio. Hermanos, en Unifam Coacalco, Misiones, creemos firmemente, hermano, que Dios castiga. Creemos firmemente que viviendo aún en la gracia, Dios, hermano, va a establecer reprensión y disciplina. Que no podemos, hermanos, burlarnos, porque esa es la palabra. Burlarnos no está bien.
No es correcto esto delante de Dios. Y que empecemos nosotros pues a vivir una vida pues buena en Dios. ¿Va a haber pecado? Pues sí, hermanos, dice la Biblia, todos somos pecadores y no hay justo ni a uno, lo dice la Biblia. Pero es muy diferente que te resbales, que te caigas y que esto te genere tal dolor que digas, ya no quiero practicar esto más. Sé que esto ofende a mi Dios. Sé que esto hace que pierda yo de alguna manera ese fuego y comunión en Cristo. Es muy diferente a que todo el tiempo y a toda hora esté yo caminando en el pecado. Así que, hermano, usted puede alcanzar una perfección maravillosa en una parte moral en Cristo Jesús. Confiemos, hermanos, en lo que Dios viene haciendo en cada uno de nosotros. Y pues yo le hago este llamado con todo mi corazón, que empiece a vivir una vida seria en Cristo. No se trata de hoy vengo, soy bien espiritual, levanto mis manos, canto con todo el corazón a Dios, pero llegando a casa me transformo, así literalmente. Empiezo a maldecir todo, empiezo a gritarle a todo el mundo, empiezo a ofender a todo el mundo. ¿Qué congruencia hay en eso? Así como somos aquí. De ver las personas que buscan del Señor, seamos así en nuestra casa y en nuestro trabajo. Y digamos, Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero agradarte. Quiero ser sincero. Quiero ser honesto. Que no ande yo ofreciendo fuegos extraños ni haciendo cosas raras. Por favor, hermano, vamos en los siguientes miércoles vamos a estar trabajando este tema de manera un poco más detallada para estar aprendiendo, y vamos a estar analizando algunos pasajes bíblicos que nos van a dar mucha luz con respecto a este tema. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Se puede quedar con esto, hermano? ¿Puede comentarlo en los grupos familiares? ¿Puede trabajar esto? Háganlo, hermano, por favor. Y yo sé que van a empezar a llegar a conclusiones maravillosas en el Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu hermosa palabra.